Me da gusto sumar a la plática a la maestra Blanca Ivonne Olvera. Ella es profesora de violencia de género en la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Estamos hablando sobre la Procuración de Justicia con perspectiva de género, pero antes dejar claro y que tú nos compartas brevemente qué es esto, qué es la Procuración de Justicia con perspectiva de género. Bueno, la perspectiva de género es, en un principio, por lógica, ponerse en los zapatos del otro. La perspectiva de género está contemplada en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, que fue publicada en febrero de 2007, derivada de la sentencia de Campo Algodonero, en el que se nos sentencia a México a investigar con perspectiva de género, que son la perspectiva de género todas aquellas herramientas que sean necesarias para la investigación, persecución de los delitos de violencia contra las mujeres. Antes de empezar, tener esta entrevista contigo, hablábamos de algunos de los casos, centrándonos en las mujeres. El caso de Luz Raquel, allá en Jalisco, acudió a la fiscalía y la fiscalía menciona que ella fue la que compró los instrumentos que ocasionaron, su pérdida de vida. El caso de Devani, esta revictimización desde el inicio que se presentó este caso. ¿Por qué las mujeres, iniciar con esto, no acuden a denunciar o realmente acuden a denunciar y qué pasa allí? Bueno, la encuesta del ENDIRE del INEGI de 2016 nos dice que la principal razón por la que las mujeres no denuncian es primero porque no saben dónde denunciar, segundo porque no van a hacer, no se va a creer en ellas, y por la siguiente causa, porque las autoridades, los ministerios públicos, los policías ejercen una inacción y lo consideran que van a perder muchísimo tiempo y que finalmente su asunto no será resuelto. En el caso de Luz Raquel, pues esto no fue así. En el caso de Luz Raquel, la impunidad radica en que ella denunció. Ella hizo todo lo que se debía de hacer para ser protegida por el Estado. Entonces, y esto no sucedió. ¿Por qué? Porque, como bien dices, lo primero que hizo Luz Raquel fue la denuncia, le negaron el pulso de vida en una primera instancia a la alcaldía, después el Ministerio Público que le tocó abrir la investigación no lo hizo con la celeridad debida y entonces el resultado es que las amenazas, las lesiones y los delitos contra la dignidad por las que se integró esa investigación, pues no siguieron avanzando con el resultado de que esas amenazas se cumplieron y Raquel perdió la vida. Otro caso similar en el que sí hubo denuncia, pues fue el de Margarita Ceseña en Morelos, que también denunció y a pesar de eso también fue quemada viva en un lugar público que era la calle. A esta Luz Raquel pues fue en un parque público, también fue en un lugar público. Entonces esto quiere decir que la procuración de justicia para ellas no fue lo pronta y expedita que dice nuestra Constitución, ¿no? En primer término. Ahora, en materia penal, en perspectiva de género, la perspectiva de género, las procuradurías las tienen que aplicar en casos, por ejemplo, de estos de feminicidio, están contempladas en los protocolos de investigación de feminicidio. Entonces, estos contienen todas estas diligencias. ¿Qué es lo que falla en la Procuración de Justicia para que haya tantas fallas en las investigaciones? Porque no solamente tenemos el caso de Luz Raquel,
o el caso de Margarita Ceseña, que fueron quemadas, sino también tenemos el caso del que hablabas de Devani, donde también hubo fallas en la investigación, donde hay dos necropsias diferentes, una que nos dice que fue un accidente y otra que nos dice que fue por ahorcamiento, por asfixia, o sea que fue privada de la vida con violencia. Tenemos también otro caso muy comentado, que es el de Irma Lidia, que fue privada de la vida de forma violenta también en un lugar público que fue un restaurante, y fue privada con arma de fuego. Y también ha habido fallas en la investigación que todavía no termina, ninguna ha concluido, que no se realizó la prueba de radisonato de sodio en tiempo y forma, alegando que precisamente que no había, que el probable responsable se había negado a ella, cuando la ley penal te da la alternativa para solicitar la realización de esta prueba ante un juez, y esto no sucedió, ¿no? Entonces también fue una omisión por parte que pues les va a costar mucho en la investigación. Todo esto es, todas estas investigaciones serían actuar con perspectiva de género. ¿Por qué está fallando la perspectiva de género? Una, por desconocimiento en dentro de los operadores de la Procuración de Justicia, desde los fiscales, los ministerios públicos, los peritos, los policías de investigación, que no tienen en pleno conocimiento del sistema de justicia penal. Ya no digamos perspectiva de género, en el sistema de justicia penal, porque, o sea, fue un desconocimiento el no haber realizado la prueba de radisonato de sodio de la Ciudad de México. Luego, también es un desconocimiento en el sistema de justicia penal por parte de los peritos, el no seguir los protocolos que rigen a los peritos para que haya esta deficiencia en la investigación. Con Luz Raquel, que también desconocen la ley penal en el que los delitos de género tienen que darse la celeridad. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que a las autoridades, a los ministerios públicos, peritos, policías, no vemos que están cometiendo omisiones por las que no son sancionados. Vemos fiscales que salen a decirnos una numeralia de todo lo que hacen, de todo lo que trabajan, de todo lo que están investigando, y para justificar que están trabajando bien, cuando se denota que esos mismos fiscales, o sea, primero, pues tienen un desconocimiento de la ley penal, y segundo, pues, o sea, que toda su acción como fiscales, pues es fallida también, porque están matando a las mujeres a plena luz del día, y el mensaje es: no pasa nada, sigan matando a mujeres porque va a haber impunidad, y porque también va a haber impunidad para nosotros porque no investigamos bien. Entonces, y también, ¿qué es lo que pasa adentro de estas fiscalías? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Pues en parte, pues el problema de toda la vida, de todas las administraciones. Los fiscales, pues, que son nombrados, no tienen experiencia en justicia penal, y pues son nombrados políticamente, ¿no? En cada entidad federativa que les toca. Entonces van aprendiendo, pero el costo de ese aprendizaje, pues, es lo que está pasando también en materia de seguridad pública, con estas investigaciones fallidas, y principalmente con lo que nos está pasando a las mujeres. Y hay otra situación, que a las fiscalías se les ha abandonado. Las fiscalías no se renuevan, las fiscalías no contratan nuevo capital humano. El delito sube, y quienes atienden el delito, quienes lo enfrentan, que es Procuración de Justicia, son
los ministerios públicos, los peritos y los policías, sigue la misma nómina o menguada por la gente que renuncia, que se jubila. Hice un estudio en 2020 en el que calculé, según los datos estadísticos del INEGI, que en ese momento teníamos 129.2 millones de habitantes y en ese momento, en 2020, eran 33.6 millones de delitos al año, por lo que y que había 7.752 ministerios públicos. Eso quiere decir que eran 6 ministerios públicos por cada 100 habitantes. Entonces, esto quiere decir que a cada MP le toca ver 16 delitos diarios, desde la denuncia hasta vincularlos a proceso, lo que materialmente es insuficiente. Entonces, lo que falta en Procuración de Justicia es capacitarse en sistema de justicia penal en perspectiva de género y aumentar los recursos tanto de capital humano como de recursos materiales si queremos enfrentar la violencia contra las mujeres. Ivonne, muchísimas gracias por esta charla. Estoy segura, pues vamos a seguir poniendo este tema sobre la mesa. Muchísimas gracias. Hasta luego.